Saludos. Les voy a hablar un poco de la reseña. Este recurso es para el Centro de Lectura, Escritura y Aprendizaje Secarense. La reseña no es más que un texto de carácter académico, el cual es un ejercicio fundamental en la vida de un estudiante. Esta permite valorar una obra, nos permite conocerla. Por eso su principal característica es emitir un juicio valorativo. Al momento de elaborar una reseña, se ponen en juicio muchas competencias, como lo es la síntesis, el análisis, el conocimiento, que evidencian esa capacidad crítica de un estudiante. Surge una pregunta: ¿cuándo se utiliza? Bueno, la reseña es útil primero en cualquier área del conocimiento y para estudiantes ya sea de pregrado o de posgrado, así como para estudiantes de educación media. Es importante anotar que la reseña se utiliza también para describir cuando se llevan a cabo salidas de campo o una participación de alguna actividad cultural dentro de nuestro contexto universitario. Dentro de esas características que podemos encontrar de la reseña, hay dos muy importantes. La primera es que al momento de elaborarla se debe utilizar un lenguaje objetivo, un lenguaje claro, coherente, adecuado. Y anotar también que este tipo de texto tiene un carácter más de tipo argumentativo, precisamente porque busca persuadir a la persona que la lee sobre la importancia que tiene ese texto o esa película de la cual estamos elaborando su respectiva reseña o artículo científico. Además, podemos anotar que es un texto sencillo, pero que informa de una manera breve, de una manera completa, acerca de los aspectos más relevantes de esa obra reseñada. Incluso se convierte en una estrategia para nosotros generar buenos hábitos de lectura en este sentido, porque nos permite desde ese ejercicio que se reseña saber la importancia que tiene este libro. Encontramos tres tipos de reseña. En este caso tenemos la reseña de tipo informativa. Este tipo de reseña es una reseña que simplemente permite o da a conocer una información de esa obra reseñada de una manera muy clara, muy precisa. Tenemos la reseña crítica o analítica, ya es una reseña mucho más completa en la que se evidencia ese juicio valorativo, ese juicio acerca de ese texto, de ese trabajo investigativo, de ese documento, dependiendo el caso. Y tenemos la reseña de tipo literaria, que expone y evalúa los aspectos más relevantes de una obra de tipo precisamente literario. En ella pues se refleja un poco más ese estilo, así como la época histórica, el espacio, dependiendo de las diferentes técnicas narrativas que se utilicen. En cuanto a la superestructura de la reseña, es importante mencionar que desde el Instituto Cervantes se vienen mencionando unos aspectos que para la elaboración son fundamentales, como el título. Algunas personas al momento de reseñar una determinada obra, un artículo, una obra especializada, no le cambian el título. Recordemos pues que el título es opcional, que en este caso debe evidenciar la valoración de ese texto base. En cuanto al encabezamiento,
es importante tener claridad de esa ficha técnica o bibliográfica que incluye, en este caso, el título de la obra, el autor, la editorial, el país, el autor de esa reseña o el grupo el cual estamos referenciando. Tenemos también, en cuanto al cuerpo o al desarrollo de la reseña, ya viene la presentación de la obra reseñada. Recordemos que ya aquí se debe evidenciar un poco desde esa introducción, ese desarrollo y esa conclusión, que en realidad cuando hablamos de introducción viene siendo ese resumen que consta de diferentes párrafos en los cuales se debe evidenciar un poco desde esa síntesis que plantea esos aspectos más importantes del contenido de esa obra o de ese producto cultural que estamos trabajando. Tenemos también dentro de ese cuerpo de desarrollo lo que es el juicio valorativo y crítico, en el cual el autor debe reseñar, debe analizar, debe evidenciar desde una buena criticidad todos esos elementos relevantes de la obra, así como las diferentes fortalezas, debilidades, las diferentes recomendaciones que se hacen de la obra reseñada. Recordemos que para elaborar una buena reseña es importante plantear unos elementos que hacen parte de ese proceso de composición del texto escrito, como lo es el plan textual. Recordemos que en el plan textual esto nos permite todo lo que tiene que ver con la planeación de nuestro texto. Tenemos también la fase de textualizar, que en este caso es todo ese proceso de redacción desde cada uno de esos elementos que he mencionado de la superestructura, la macro y la microestructura. Tenemos también ese proceso de revisar. Luego de ese proceso de revisión se elaboran uno, dos o tres borradores para poder corregir. Hacemos el ejercicio de reescribir para poder generar ese último paso que viene siendo la publicación del mismo. Muchas gracias.